cómo termina, ¿no? Y a quién más salpica también, obviamente. Bueno, vamos a meternos de lleno ahora en un tema que siempre es complejo, siempre es delicado y siempre causa mucha polémica. Estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo como parte de la política sexual y reproductiva de nuestro país. Nos está acompañando una amiga de la casa, directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, Liliana Brasinskas. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí. Encantada. Bien, por estos días, además, es un tema que estuvo sonando bastante o porque algunos entienden que se está tratando de trancar el funcionamiento fluido de este mecanismo que fue votado y aprobado, que ya es ley. Otros entienden que no se quiere para nada trancar, solo se quiere dar más garantías. Y en el medio, denuncias de que no se está cumpliendo con la ley. Bueno, Lilian, nos gustaría que repasaras para nosotros cuál es la argumentación en base a la cual están sosteniendo que no se está cumpliendo con la ley a rajatabla como correspondería. Hola. Bueno, la argumentación está basada en información. O sea, MISU es una organización feminista que trabaja en la promoción y defensa de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos desde la década de los 90 y tenemos montado el Observatorio en Género y Salud Sexual y Reproductiva desde el 2007 con 2 funciones. Una de ellas es dar seguimiento a los tratados, acuerdos y convenciones que Uruguay ratifica como Estado a nivel del Sistema Internacional de Derechos Humanos y después de eso, cómo eso lo traduce a política pública, claro, ¿no? O sea, cómo eso realmente se modifican leyes y normativas que no garantizaban derechos y cómo los traduce en garantías para su ejercicio. Esto quiere decir servicios para que efectivamente se puedan tomar decisiones en el campo de la sexualidad y de la reproducción sin violencia, sin injerencia, sin discriminaciones. Y respetando la multiplicidad de razones por las cuales cada persona y cada pareja o cada familia resuelve si tiene o no tiene hijos, cuándo, con qué frecuencia y en qué arreglo familiar. Esto lo hemos hecho, y quiero aclararlo, desde el 2007 y anualmente elevamos informes donde se da cuenta dónde han habido avances, dónde hay problemas y dónde hay vacíos. Y esa información se eleva a autoridades, a parlamentarios, a medios de comunicación, a organizaciones sociales y fundamentalmente se difunde a la ciudadanía. Bien. Nuestra intención es que cuando hay servicios o cuando se logran derechos, fundamentalmente haya apropiación ciudadana de ese derecho. Y justamente se difundan los servicios para que la gente pueda entender y saber que su requerimiento en salud tiene una contraprestación en el servicio para atenderlo. Y esto lo venimos haciendo desde hace años. Que es ley, además, claro, tiene que ser garantizado ese servicio, esa atención. Yo recuerdo claro. en los arranques, la objeción de conciencia de muchos médicos fue un gran problema. ¿Sigue siéndolo? Sí, claro, sí, claro. La objeción de conciencia al principio nunca... Bueno, hay un problema con la objeción de conciencia y es que hoy las autoridades, las propias autoridades, no pueden dar cuenta de cuál es la nómina de profesionales objetores, no pueden dar cuenta sobre la cantidad de objetores en 1 de cada 3 servicios del país, tanto públicos como privados. Pero antes se sabía que había departamentos donde eran todos objetores. Se sabía porque esas fueron investigaciones de MISU, ¿eh? Hasta el 2017 MISU hizo el monitoreo a la implementación de los servicios, tanto de salud sexual y reproductiva como de aborto, desde el momento de su implementación. Y lo hicimos en 10 de 19 departamentos hasta el 2017, donde no pudimos acceder más a la nómina de profesionales para cotejar algo que habíamos descubierto en Paysandú, que un profesional que objeta en el sistema público no cumpla con el servicio en el privado. La ley lo que plantea es que quien objeta para claro. todo el sistema. Y para poder cotejar eso, vos tenés que tener la nómina. Pero hoy no sabés si hay un departamento donde solo haya objetores, o sea, que alguien tenga que trasladarse. ¿Cómo? O sea, que la persona que quiera asistirse y pasar por todo el proceso, ¿no? de un IVE,
tenga que ir a otro departamento porque en el suyo no encuentra... Bueno, sí, esto lo fuimos detectando en varios lugares del país. ¿Se acuerdan que al principio fue Salto? Sí, sí. Eso se corrigió después. Luego, ¿Hoy no se sabe? ¿cómo? ¿Hoy no sabemos? No, lo que te estoy diciendo es, hoy lo que nos dio la información el Ministerio de Salud Pública y hace, porque nosotros hacemos pedidos de acceso a la información desde que no podemos acceder directamente a la nómina, y la propia información que da el Ministerio de Salud Pública y que da ACE es que de 1 de cada 3 servicios vinculados a esto no tiene información, primera cosa. La otra cuestión que tiene es que hay un 5% de esos servicios, y esto quiere decir 3 hospitales públicos del país que tienen 100% de objetores. Estos hospitales son Colonia de Sacramento en Colonia, Mercedes en Soriano y Melo en Cerro Largo. Esto ha sido reconocido por Cipriani. Efectivamente, esos 3 hospitales tienen 100% de objetores. Y más allá que él haya declarado que eso se trata de subsanar derivando a otros lugares, uno tiene que saber que un hospital es un nivel 3 de atención, que no lo sustituye el nivel de atención primaria. Cuando hay una complicación por aborto, como es el caso de la jovencita que falleció de 14 años en diciembre del año pasado, fallece en el hospital público, porque el hospital público de 33 demoró el profesional más de 24 horas en atenderla cuando ella ingresó a emergencia con fiebre y dolores después de haber transitado por la clínica, por el servicio del primer nivel de atención, pero luego en el hospital no recibe la atención. O sea, que haya 3 hospitales públicos del país que no tengan el profesional destinado a atender una situación de aborto es preocupante. Y no se resuelve derivando. La derivación ha funcionado ahora como la manera que tiene el sistema de resolver los lugares de 100%. Ahora, esto tiene impacto, ¿no? Sin duda, pero desde el momento en que la objeción de conciencia es algo que no se puede obligar a la persona... Es una excepción, hay que aclararlo. Yo creo que hay que aclararlo. La objeción de conciencia es una excepción. Es una excepción que plantea el artículo 11 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, dándole la excepción a ese profesional de que por razones de sus creencias personales no realice un servicio. Ahora, eso no justifica, y el Estado ha sido observado por 2 comités de derechos humanos, uno en 2016 y otro en 2017 o 2017 y 2018, justamente por los altos porcentajes de objetores del país. Si vos tenés una ley... Si vos tenés una ley que establece un servicio que debe responder a un requerimiento y todos tus profesionales son objetores, es el Estado ya el que tiene el problema. Claro, pero ¿cómo lo resolvés? Porque ¿cómo haces? En los países nórdicos de Europa, a quien es objetor de conciencia no se le permite en algunos de ellos hacer la especialización en ginecobstetricia. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar un requerimiento en salud. Y si todos tus profesionales objetan, a quien desproteges y entra el Estado en omisión de asistencia es a las personas que lo requieran, ¿no? Claro. La objeción de conciencia en este país ha sido más que blindada, más que garantizada, más que asegurada, más allá de que nunca hemos conocido ninguna denuncia de ningún profesional en el que se le haya discriminado por objetar conciencia. Sin embargo, han tenido casi más, o sea, tienen mucha más protección y se les cree más solamente el profesional que dice objetar que al largo procedimiento que tienen que hacer las mujeres para abortar para que efectivamente se garantice que toman una decisión informada. Y hay otro problema, y es que el Ministerio de Salud Pública en el 2016, cuando el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina la confidencialidad de las nóminas de objetores, hizo algo que resuelve, que lo puede cambiar cuando quiera, es una resolución ministerial, y es que la nómina de objetores solo la controla y la conoce cada institución, que anualmente por declaración jurada tiene que elevar al Ministerio de Salud Pública cuál es la cantidad de profesionales que tiene disponible y la cantidad de profesionales objetores. El problema es que casi el 48% de la información que nos dio ACE y el Ministerio
no son congruentes. No es una información que te permita realmente saber la dimensión del problema. Y si esto es así, y tenés departamentos enteros donde solo tenés 2 profesionales, esto lo sabe todo el mundo, Sí. ¿no? La Departamentos enteros con Liliana, 2 profesionales para atenderlo. La pregunta es, tal como funciona, con sus bemoles, ¿no? Con todo lo perfectible que puede ser, con todo todavía el resabio de preconceptos en torno al tema, ¿no? Porque es una ley que fue aprobada por muchas personas, por convicción, otras por convencimiento desde el espíritu más colectivo, pero que no deja de tener todavía sus polémicas más para abajo, ¿no? Más allá de todos esos bemoles, ¿se puede decir que funciona mal, que se incumple? No, lo que podemos decir es, y lo hemos dicho desde que se implementó la ley, lo positivo es que en todas las capitales departamentales del país hay equipos interdisciplinarios que lo realizan, pero no en otras ciudades del país que también son numerosas. O sea que ya en muchas ocasiones te tenés que trasladar hasta la capital del país para resolverlo. Hay otros lugares donde si tenés 100% de objetores en la mutualista, muchas veces se hacen acuerdos con el sistema público para derivar al sistema público. Pero si estás en lugares donde hay 100% de objetores, esto quiere decir que ni en lo público ni en lo privado hay profesionales, tienen que ser derivadas o a otras ciudades del departamento o a otras ciudades de otros departamentos o a la capital del país, para que te prescriban una medicación, para que tengas que volver a tu casa donde muchas veces tenés 100% de objetores y realizar la interrupción en tu casa. Y si tenés problemas, tenés que volver a ser derivada, ir y venir. Esto lo que ha significado, y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, esta es una de las razones que hemos llamado las fugas del sistema. Si el sistema no te lo garantiza, si el sistema no te da seguridad, si el sistema además tenés la percepción de que te van a juzgar por tu decisión, las mujeres no van a ir al servicio. Si alguien quiere interferir en el proceso de aborto de alguien, lo que va a pasar es que esa mujer va a salir del sistema y lo va a resolver como pueda. Esto ha pasado siempre, esto no es de ahora. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Las leyes no promueven ni prohíben una práctica. Lo que determinan son las condiciones en las que se realizan. Bien. Y el 97, hay además problemas en la información que se maneja. Yo he escuchado ayer u hoy a Cipriani decir que hay 20% de quienes inician el proceso de interrupción desisten. Esto no corresponde a ninguna información oficial desde que se empezó a implementar la ley. Nunca hubo más de un 5% de desestimación de abortar. O sea, nunca hubo más, ¿no?, de 5% de quienes iniciaron no lo terminaron. Y muchas veces hemos dicho que incluso ese 5% puede decir que la perdió el sistema, no necesariamente que siguieron con el embarazo. Vamos a escuchar a Cipriani. Solo quiero dar un planteo sobre este dato. Este dato no es tomado, cuando es evidencia, como una corroboración de lo que dijimos siempre. Quien decide abortar lo va a hacer aunque le pongas 450.000 trabas. Este procedimiento de aborto ha demostrado ser ineficiente, caro e ineficaz en su propósito. El propósito de desestimular el aborto no se logró, aunque le hubieras puesto el equipo interdisciplinario, los 5 días, etcétera, etcétera. Y el porcentaje se mantiene, ¿no? Porcentaje es así. O sea, números más, números menos en cada año sobre abortos producidos, ese es aproximadamente el porcentaje. Pero el propósito es desestimular. Ese es el propósito de la ley originalmente. Yo el otro día me encontré con Agustín Courtoisí. Agustín Courtoisí fue el redactor de la ley. En ese momento él estaba en el Partido Independiente. Él tenía esta hipótesis que si hay un equipo interdisciplinario y que si se hace reflexionar, se puede desistir de abortar. Se lo habíamos dicho hace muchos años. Me lo encontré el otro día de casualidad. Le digo, nobleza obliga, Agustín, que ante la evidencia vas a tener que reflexionar sobre este propósito, porque además le sale muy caro al sistema. Le sale muy caro al sistema todo este procedimiento y además, algo que queremos aclarar, es obligatorio para las mujeres ir a este equipo interdisciplinario
de psicólogo, asistente social y ginecólogo, pero si después de abortar requerís atención psicológica, no hay disponible. Entonces, esa intervención psicológica es en función del requerimiento de la persona o es una obligación que impone el legislador bajo un supuesto que hoy la evidencia indica que era equivocado. ¿El número de mujeres que mueren por abortos clandestinos bajó? No, el número, bueno, ahora ese es otro problema que nos encontramos. Porque por más caro que salga el ahora, país, si bajó el otro número... Hasta ahora las cifras oficiales habían dicho que solo se habían producido 2 muertes de mujeres por aborto en el país, una en 2013 y una en 2016. La de 2016 había sido por fuera del sistema, ¿no? Llegó al sistema con 13 semanas, el sistema la expulsa al sistema no formal, realiza una práctica muy insegura, se la realiza un médico con las prácticas más inseguras para abortar y la mujer muere. Pero ahora, cuando denunciamos la muerte del adolescente de 14 años en diciembre, que nos enteramos nosotras antes que las autoridades, y esto es ya de por sí preocupante, salta otra muerte de 2018, en el último pedido de información, que no la teníamos hasta 2019. El país ha informado ante Naciones Unidas que no habían habido muertes por aborto legal y ahora nos encontramos con una muerte en 2017, otra muerte en 2018 y esta adolescente de 14 años que según Cipriani también se empezó una investigación administrativa, pero como ciudadanía no sabemos cuáles fueron los problemas, Bien. no solo para realmente resarcir a lo que pasó con esta adolescente fallecida, sino para evitarlo en cualquier situación de Pero país. previo a la ley, ¿qué números, cuántas mujeres se morían por abortos previo a la ley, ustedes saben que el periodo más agudo fue el 2002, ¿no? En el periodo más agudo de la crisis económica en el Uruguay se incrementó las muertes por aborto y el aborto fue la principal causa de muerte materna en ese año. Y fue una tendencia que se mantuvo un tiempo, o sea... Y después lo que fuimos viendo era que si vos intervenías, ¿se acuerdan que en el 2004 se hace la estrategia de reducción de riesgos y daños? Justamente como no se cambia la ley, pero eso no quiere decir que el sistema no atienda las situaciones de inseguridad, porque el sistema de salud no tiene que actuar ni como juez, ni como cura, ni como policía. Tiene que actuar como profesionales de la salud para evitar consecuencias negativas. Ahora lo que sí tenemos es que en los últimos años, en el último dato, se duplicó la muerte materna en nuestro país. Aproximadamente teníamos 11 casos de muerte materna por año y en este semestre del 2021 ya van 10. Pero, ¿estamos hablando de muerte materna por aborto o no? Entre ellas se incluye aborto, ¿no? La muerte materna también incluye cualquier defunción la por pandemia? Me hablaste de una por año. Bueno, la pandemia fue la principal razón en 9 muertes de mujeres embarazadas, pero esto lo alertamos el año pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, la movida de las criadas tenía que ver con justamente llamar la atención de que la salud reproductiva es vital. Desatender la salud reproductiva en pandemia tiene costos inmediatos negativos. Y esto fue lo que advertimos, por eso te digo. No, pero pregunto en específico porque más allá de, insisto, en todos los bemoles que pueda tener la ley, el número de mujeres que morían por aborto clandestino, previo a la ley, con el número de mujeres que han muerto, ley mediante, por aborto... Yo te quiero decir una cosa y es, la causa de muerte materna en Uruguay tiene el núcleo duro. Uruguay no puede bajar su muerte materna en el núcleo más duro. Tiene 16 muertes por año cuando tuvo más. Y esto quiere decir que no lográs llegar a los núcleos duros porque nadie debería morirse por embarazo, parto, puerperio y aborto porque no son enfermedades. No, está clarísimo. ¿Sí? Entonces, Uruguay y el problema es que el núcleo lo tiene en el núcleo duro. Ojalá no hubiéramos tenido ni muertes antes y suponíamos que la ley iba a evitar toda muerte por aborto. ¿Y qué es núcleo duro para que todo el mundo entienda? Núcleo duro es aquel que no tiene la información, aquel que no tiene los recursos materiales y simbólicos para poder acceder en tiempo y forma, aquellas personas que están fundamentalmente bajo entornos muy conservadores, muy mandatados sobre que la maternidad es un destino,
¿sí? Esta justificación de intervenir en los procesos de aborto de mujeres pobres, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que las mujeres pobres solo pueden abortar por déficit económico? ¿Solo las mujeres de altos recursos podemos abortar por otras causas? Hay también un estigma y una suerte, ¿no?, de sesgo sobre la valoración de un requerimiento, ¿no? Y que fundamentalmente estas situaciones de nombrar objetores de conciencia a cargo de la política que rechazan brindar, es todo un mensaje, ¿eh? ¿Te referís a Fischer? Sí, sí, bueno, el propio Cipriani. Recordemos, Cipriani viene de ser director técnico de una de las dos instituciones objetoras de Ideario, donde no realizan la práctica de aborto por creencia religiosa. Y no se lo permiten realizar a ningún profesional que allí trabaje. Y esto hay que saberlo. A ver, Lilian, ¿sí? Porque no vas a poder tener un requerimiento de salud en la institución donde vos elegiste afiliarte. Ahora, ¿cuándo es un servicio público? Ustedes me van a disculpar, pero en un servicio público no es un servicio privado. Uruguay es un Estado laico y quien está a cargo de los servicios públicos debe dar garantía absoluta de que no va a sesgar con sus creencias personales una política pública. Bueno, Cipriani sostiene que están dando las garantías, ¿no? Bueno, Cipriani, o sea, lo que si pasa quieren es... podemos poner Sí. el video de Cipriani porque hizo referencia a Lilian y para que todos escuchen o sepan de qué estamos hablando. Mirá. Leonardo Cipriani dijo que a pedido de Misu en diciembre ordenó un relevamiento que concluyó que el número de abortos se mantiene estable en los últimos 5 años. También es estable la cantidad de mujeres que desisten tras entrevistarse con el equipo multidisciplinario. Son el 20%. Aseguró que hay 51 equipos en los 19 departamentos, que se cumple la ley y que no hay problemas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Es feo, y esto lo voy a decir, y a mí en salud me molesta, cuando se toman pacientes o se toman, ¿verdad?, personas de rehén, que en la salud siempre hay que tener ese cuidado. Porque, ¿qué pasa? Acá, grupos o personas que salen, que quieren de repente tener un minuto de algo, ¿tá?, y salen a poner un tema como de esto, como que se está trabajando mal, cuando en realidad, y se los digo porque los propios números lo habilitan, ponen mal al personal que trabaja en eso, que los grupos se sienten como que están mirados, como que no estamos haciendo bien las cosas, y generan lo peor, ansiedad en ese paciente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que precisa. Por eso me gustaría poder llegar a cuál es la situación real, porque es verdad, cuando tú das cuenta de todos los bemoles que existen, ¿son las excepciones o es la regla? Misu ha sido la organización que más ha invertido en producir material para informar sobre qué protege la ley, qué ampara, cuáles son los procedimientos, cómo son formas seguras. Hemos hecho, no solo en aborto, en anticoncepción, en atención de adolescentes, en VIH, en violencia sexual y doméstica, en todo lo que tiene que ver con control de embarazo, parto, puerperio y aborto. O sea, yo no sé si se dirige a mí, diciéndome si quiero el minuto de fama, pero bueno, voy a utilizar mi minuto de fama para justamente exhortar. Primero, esto para mí no es una pelea con Cipriani, la designación de Cipriani es un problema de las autoridades. El próximo miércoles hay una demostración y una concentración frente al edificio Libertad, que hoy están convocando más de 1.700 organizaciones y personas pidiendo garantías. Las garantías no son declaraciones. Cuando vos nombrás a un profesional que además ahora, y esto lo sabía antes, la denuncia que ayer entró esta señora que fue afectada por Gabriela Fischer en el Hospital de la Costa, la Gabriela Fischer, ginecóloga. La sabía desde el mismo momento que sucedió. Le sabía porque la señora se conecta con nosotras y yo me conecto inmediatamente con Mónica Gorgoroso en ACE. ¿Por qué? Porque esta señora estaba dentro de sus 12 semanas y 6 días para abortar y la intervención de Fischer la hizo salir de lo que se llama el IB4, diciéndole que no había nada que hacer, que se tenía que hacer cargo
o sea, seguir el embarazo para dar en adopción. Me disculpan. Estaba dentro del tiempo, además, para hacerlo. Exactamente, en su formulario IBE lo tenía. Tal fue así que esa señora, a través de ACE, es derivada al Hospital Pereira Rosell y es ahí donde culmina su procedimiento. Entonces, por lo tanto, a mí me disculpan, yo no voy a embarrar la cancha, no me interesa discutir con Cipriani. Lo que le vamos a decir, y se lo hemos dicho ayer en conferencia de prensa al Ministerio de Salud, a ACE, a autoridades de gobierno y a parlamentarios, es que no alcanza, o sea, cumplir la ley es de hecho, o sea, no es una cuestión de si quieren o no quieren cumplir la ley, es de suyo que tienen que cumplir la ley. Ahora, para cumplir la ley hay que darle recursos, información, garantías, fiscalización. Que entender de MISU está faltando. Que Bien. efectivamente no, y la declaración del año pasado del presidente Lacalle de que este era un gobierno pro vida y defensor de los derechos de los no nacidos, habilitó el que haya gente que se crea que porque considera que el aborto está mal, pueda influenciar o tener injerencia o calificar la decisión que toman. Eso a nivel de un Esto es un poco el consultorio. corazón del tema, ¿no? Exacto. Me parece. Bueno, a ver, panelistas. ¿Quién empieza? Fer. No, yo quería hacer un comentario. Porque hoy mencionó la situación que se da en el interior muchas veces, ¿no? Que tienen que hacer muchos kilómetros porque no tienen los servicios locales, porque hay muchos objetores de conciencia. No creo que se refirió a eso. Yo creo que un razonamiento como ese lo puede hacer alguien que está metido solamente en su burbuja y que no conoce la realidad total de la asistencia médica en el interior, porque esto pasa no con el aborto, pasa con absolutamente todo. Morir en la capital lo escribió Pablo Estramina hace añares, y no pasa exclusivamente con el aborto, pasa con todo el resto, con todas las especialidades médicas, o con casi todas y en casi todos los lugares. La atención médica en el interior tiene carencias enormes todavía, y muchísima gente tiene que venir a Montevideo a atenderse con todos los costos que ello supone, como le pasa a mujeres que quieran abortar y no consigan. O sea, que es una precisión. Saquemos de la isla, de ese tema, de la poca atención en el interior, porque no es una isla, tiene problema todo. Yo supongo que usted conoce a Soledad González, y supongo que la conoce porque un día salió en defensa de ella atacándome y agrediéndome a mí, insultándome poco menos, calificándome de agresivo y de que adentro de mi casa. No sé si lo recuerda, yo lo recuerdo claramente porque incluso salió en algún diario. O sea que supongo que conoce a Soledad González, que es la vocera de la Intersocial Feminista, y dijo que este año y medio de gobierno de la coalición multicolor no notaron trabas ni retrocesos en el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Una afirmación de Soledad González del último año y medio que no notaron ni trabas. ¿Trabaja para la diaria? ¿Quién trabaja para la diaria? Sí, es una declaración en algún medio público. No, en búsqueda. En búsqueda, bien. En búsqueda, en el semanario Búsqueda. O sea, que está bien, yo no dudo de que haya problemas, como hay problemas prácticamente en toda la atención médica y con este tema también. Quizás en este más por los objetores de conciencia, pero es un tema que está comprendido en el artículo 11 de la ley. Quiere decir que todos están... Bueno, el primer objetor de conciencia acá fue Tabaré Vázquez, que vetó la ley. O sea, pero digo, ¿no le atribuís esta cuestión así de filosofía o ideología? No, lo último, y ya termino con esto, es que obviamente el presidente de la República dice que es pro vida, está en contra del aborto, está dispuesto a respetar la ley, porque es lo que corresponde, respetar la ley, que además fue ratificada por la ciudadanía, y por lo tanto la va a respetar. Ahora, que quiera tener acciones para tratar de desestimular en mayor medida el aborto, me parece una cosa razonable y me parece tan respetable como quienes, no digo que promueven el aborto, pero poco menos que allanan el camino para que mayor cantidad de mujeres puedan abortar. Tenemos que hacer una pausa. Me gustaría antes la opinión de Vero, porque Lilian se queda después de la pausa, así que tenemos más tiempo. Sin duda que la legislación que tenemos es una legislación imperfecta por todos los detalles que Lilian conoce bien y que ha compartido con la audiencia. Pero creo que a una legislación imperfecta
este debate de estos últimos días y las declaraciones públicas de las autoridades que tienen que llevar adelante estos procedimientos. No hablo del presidente de la República, hablo de quien está al frente del prestador de salud que te tiene que hacer el procedimiento. Las declaraciones públicas, la reunión que tuvo con una personalidad política como la de La Filiola, que todos conocemos cuál es su postura, que es la de, en general, ir en contra de los derechos o de lo que determinados colectivos entienden que son derechos, que salga esta persona de la reunión y diga, no, bueno, tenemos un aliado acá. Las recientes declaraciones que hizo a Búsqueda diciendo que hay que revisar los procedimientos y las declaraciones que esta misma mañana yo escuché en Radio Sarandí, nadie me las contó, respecto a lo que él cree de cuándo comienza la gestación de la vida, me parece que son el mero hecho de que estas declaraciones se hagan públicas y reinstalen un debate que ya se dio en nuestra sociedad, de parte de este protagonista en particular, es un retroceso. Porque si yo me voy a hacer cualquier procedimiento médico y la persona que está al frente del lugar donde me lo van a hacer me dice que no cree en ese procedimiento, eso implica una falta de confianza, un desestímulo por sí mismo y una falta de profesionalismo. Porque Cipriani sabía muy bien que esta ley está vigente y que cuando él asume este rol, es un rol que no tiene que ver con sus creencias religiosas, sino con la función que cumple. Y si él estaba totalmente en contra de este procedimiento, debió haber dicho, bueno, no puedo aceptar este cargo porque hoy ya se tiene entre sus tareas un procedimiento médico que yo no comparto. Me parece que hay que ser honestos con determinadas cosas. Y no creo que esto se solucione con la renuncia de Cipriani, que por otra parte creo que su gestión en otros ámbitos ha sido muy buena. Tiene que quedar claro que quien cumple determinada función pública tiene que asumir el rol íntegro que le toca, le guste o no le guste determinadas cuestiones que tienen que ver con lo filosófico y lo religioso, pero que no tienen que ver con el procedimiento médico en este caso. Hacemos una pausa y ya retomamos.